Resulta la intensidad luminosa la misma que la intensidad normal, ¿o no? No, hay dos intensidades, que es la intensidad de corriente, que se mide en amperes, y la intensidad luminosa. La intensidad de corriente es una cantidad que se refiere a la cantidad de electrones que pasa a través de un tiempo en una, así, a través de un cable o a través de un conductor eléctrico. Esa es una unidad compuesta, pero en este caso la estamos tratando de alguna forma como una cantidad fundamental. De todas formas, van a ver más tarde en la guía cómo se descompone la corriente eléctrica. Y la intensidad luminosa se refiere precisamente a eso, la cantidad luminosa, que sería cuánta energía está recibiendo en una área la cual está siendo iluminada por una fuente de luz puntual. ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse libres de hacer preguntas. La guía la voy a poner en el sistema de Educa después de esta clase. Así que no desesperen. Yo preferiría haberla puesto antes, pero por alguna razón mis coordinadores me dicen de que tengo que subir material después de la clase y no antes, aunque preferiría hacerlo antes. Bien. ¿A alguien le falta escribir lo de lo de la segunda pizarra, lo que queda? Sí, ahora sí. Son los símbolos que vamos a usar para resolver ecuaciones dimensionales. Eh, Se pronuncia teta en español. En inglés le dicen teipa con TH porque así se escriben, así se escribe. Este es el nombre del símbolo. No va a ser la última vez que van a ver ese símbolo. Créanme que lo van a volver a ver muy pronto, y en otros contenidos y en otros contextos. Porque en física no hay un solo símbolo una sola cosa. Usamos estos símbolos para todo tipo de cosas. A ver si puedo borrar lo que hay en la segunda pantalla, en la segunda pizarra. No, hay una diferencia entre corriente eléctrica y cantidad de carga eléctrica. La corriente eléctrica es cuántos electrones o cuánta carga está pasando a través de un conductor eléctrico en cierto tiempo. Y la carga eléctrica es cuántos electrones hay en el sistema, totales. Estos podrían variar, estos podrían ser estáticos, y todo eso se mide con coulombs, la unidad de carga eléctrica. Mientras que si
esta carga está saliendo o entrando del sistema, esa cantidad se mide con la intensidad de corriente eléctrica, amperes. Voy a aprovechar de dejar la última que escribí aquí. Ahora, como todo tipo de ecuaciones, hay reglas las cuales se tienen que cumplir. Y estas reglas no son del todo, o sea, no son del todo intuitivas a primera instancia, pero además, si lo piensan en una segunda vez, deberían hacer bastante sentido. La primera regla es la adición aplica ¿Reglas de qué son esto, profe? de las ecuaciones dimensionales. Para que lo puedan ver conmigo, voy a volver a compartir la pantalla. Ahora sí, en la página relevante. Aquí está. Oh, me pasé una. Ahí está. Regla número 1. Ahí hay un ejemplo. La adición no aplica y la sustracción tampoco. Aunque la sustracción es un tipo de adición. Aquí, como pueden ver en los ejemplos, tenemos una aplicación de los símbolos. Aquí lo que tenemos en la primera ecuación, que está sumando, está LT a la menos 2, más LT a la menos 2 es igual a LT a la menos 2. Así, estamos viendo la aplicación de los símbolos. Primero, tenemos L, que es longitud, multiplicado por tiempo elevado a menos 2, más longitud por tiempo a la menos 2 es igual a longitud por tiempo a la menos 2. Ahora, ¿por qué esto debería tener sentido? Porque estamos hablando, ¿por qué debería tener sentido? Porque esto representa algo que está sucediendo paralelamente a desarrollar una ecuación. Ahora, para que quede un poco más claro, permítanme quitar la compartición de pantalla y volver a la pizarra. Digamos que tengo una cantidad A minúscula, la cual tiene unidades de medida de longitud por tiempo a la menos 2. Esta longitud podría ser centímetros, metros, kilómetros, y las unidades de tiempo podrían ser minutos, horas, lo que sea. Y tengo aquí otra cantidad B minúscula, la cual tiene longitud, tiempo a la menos 2. Entonces, estas dos cantidades se miden en la misma cantidad de medida.
Entonces, por lo tanto, A más B tiene la misma, tiene la misma unidad de medida. Ahora, para hacer esto más intuitivo, vamos a reemplazarla por cantidades que tienen una sola unidad de medida. O sea, no están usando una unidad de medida compuesta. Y díganme ustedes si es que tiene sentido. Tengo aquí A minúscula medido en kilogramos y tengo aquí B minúscula, una cantidad medida en segundos. ¿Debería ser yo capaz de hacer una cantidad la cual eh, tenga una unidad de medida que sea kilogramos más segundos? ¿Se puede sumar segundos a los kilogramos o kilogramos a los segundos? No, es derechamente absurdo. Es por eso de que nosotros solamente sumamos cantidades las cuales tengan la misma unidad de medida. Y esto es lo que nos quiere decir la primera línea de o sea, la primera ecuación que sale en la regla número 2. Y de la misma manera no se pueden sustraer las unidades de medida. Y esta regla aplica para todas las unidades de medida, ya sean compuestas o ya sean fundamentales. Solamente podamos sumar cantidades cuyas unidades de medida sean las mismas. Ahora vamos a ir a la regla número 2. Profe, entonces, en resumen, sería que no se pueden sumar, por ejemplo, segundos con metros, ¿o no? Tampoco. Palabras simples, ¿no? Bien, gracias. Ahora, la segunda regla. La multiplicación y división. La multiplicación y división sí aplican dentro de una ecuación. Dimensional en este caso. Y esta segunda regla es la cual nos permite crear cantidades las cuales están compuestas de otras unidades de medida. Kilogramos por segundo. Ahora voy a hacer un ejemplo muy sencillo, el cual ustedes deberían ser capaces de seguirme. En la guía hay unos ejemplos un poco más elaborados, pero quiero que primero ganen un sentido intuitivo de cómo funciona esta cosa. Ahora, no creo que tengan dudas de qué significa esto. La ecuación del volumen. No. Velocidad, distancia, vertida en tiempo. FV de velocidad. La velocidad, distancia dividido en tiempo. Nada raro aquí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la unidad de la que se mide velocidad si es que esta es una cantidad que está compuesta de distancia y tiempo?
Bueno, vamos a añadirle las unidades de medida correspondientes a la distancia y el tiempo, pero las vamos a replicar dentro de un paréntesis cuadrado. Tenemos el paréntesis cuadrado y al lado vamos a hacer la expresión. La distancia se mide en metros, aplicable con unidad de longitud. Tenemos el tiempo, el cual es una unidad fundamental, medida en segundos, tiempo. Voy a cambiar de plumón porque se está poniendo un poco clarito. ¿Se ve mejor? Espero que sí. Ahora, como B es igual a dt, aquí lo tenemos. La velocidad se mide en longitud sobre tiempo. Y si lo cambiamos por las unidades de medida que estemos usando, sean del sistema internacional o no, en este caso vamos a usar obviamente las del sistema internacional, vamos a tener metros sobre segundos. Pero podríamos usar otras unidades de tiempo y otras unidades de longitud. Por ejemplo, puedo, en lugar de metros, usar kilómetros y horas. Velocidad, kilómetros por hora, metros por segundo. Esto sigue siendo una aplicación de este principio. La velocidad se mide en una unidad de longitud dividida por una longitud de tiempo. Medida por una medida de tiempo. Una unidad de tiempo. Ahora vamos a analizar los ejemplos que están dentro de la guía. Aquí tenemos longitud, masa y tiempo. Lo que hizo aquí es esencialmente ponerlos todos de forma tal de que estén en una línea. La primera. En la segunda, representa la multiplicación entre una cantidad de una cantidad medida en unidades de longitud y otra cantidad medida en longitud por tiempo. Entonces, como la multiplicación se aplica dentro del bracket de unidad, tenemos una cantidad, o sea, la multiplicación de estas dos cantidades se mediría en una unidad compuesta, la cual sería de tiempo por longitud al cuadrado. Después de la tercera línea, tenemos una división entre una cantidad que se mide en una unidad de masa elevado a 4 por una unidad de medida de tiempo elevado a 2. ¿Podrían silenciar el micrófono mientras estoy hablando? Muchas gracias. Esta cantidad está siendo dividida por una de masa multiplicada por una de tiempo a la menos 1. Si suman y restan los exponentes correspondientes a cada una, m, así, 4 menos 1, porque ese es un 1 en el denominador,
sería 4 menos 1. El resultado sería m a la 3. T a la 2 dividido por t a la menos 1 sería 2 menos menos 1. Menos menos 1 es más 1, entonces queda más a la 3, t a la 3. Ahora la regla número 3. Muy sencillo. Las constantes matemáticas no tienen unidad. A estas cantidades que no tienen unidad, se les añade, o más bien se les une ¿cómo les habíamos dicho? Las unidades, sí, las cantidades auxiliares. O sea, sí, las magnitudes auxiliares, como sale en la guía. Como pueden ver en la guía, así. Voy a dejar de compartir pantalla para tratar de poner un ejemplo un poco más comprensible. Tenemos que el perímetro de un círculo, voy a aprovechar de borrar para continuar, se me está acabando el espacio. Bien. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El perímetro de un círculo. Ese es 2pi por el radio. Ahora, vamos a aplicar un tanto la intuición. Nosotros sabemos de que el perímetro de un círculo es una longitud, ¿cierto? Sí, para responder la pregunta de Juan, sí. Entonces vamos a ponerle el símbolo de la unidad aquí, longitud. Tenemos 2pi. Ahora, el radio también es una longitud, ¿no? Y esto es una multiplicación. Por lo tanto, debemos asumir de que 2pi como constante de matemática no debería tener unidades. Ahora,
¿Qué pasa con, por ejemplo, el perímetro de una, o sea, así? ¿Qué pasaría entonces cuando quiero saber la longitud de un arco? Un arco en este caso. Tenemos un ángulo alfa aquí. Y quiero saber la longitud de esta cosa que está encerrada en esta bolsita aquí. Esta cantidad, nosotros sabemos que es una longitud. Voy a ponerle una A minúscula. Nosotros sabemos que es una longitud. La longitud de un arco es el ángulo, en este caso el ángulo es alfa, multiplicado por el radio. Ahora, nosotros sabemos de que los ángulos se miden en radianes, pero ¿por qué entonces el arco A, sigue teniendo unidades de longitud y no de longitud por radianes? Eso es porque tanto las magnitudes auxiliares como las constantes matemáticas dentro de las ecuaciones dimensionales funcionan como si tuviesen como si fueran unas cantidades matemáticas, como si no tuviesen unidad. Para hacerlo un poco más explícito, usando los principios de las ecuaciones dimensionales, yo he escrito aquí alfa con la unidad de medida que estoy usando, que en este caso es de radianes, multiplicándola por r, que es su longitud. Ahora, los radianes funcionan así. Los radianes, al igual que su contraparte, el ángulo sólido, con el exterior radian, funcionan como si fueran cantidades matemáticas. No tienen unidad. Entonces, el arco, tanto como el perímetro, que se mide en longitud, sigue midiéndose en longitud a pesar de que tenga una cantidad que se mida, que en este caso es el ángulo. Espero que este ejemplo haya sido lo suficientemente comprensible. Ahora voy a volver a compartir la pantalla para que podamos analizar juntos la guía. Profe, ¿está grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase. Lamentablemente la empecé a grabar tarde, así que yo me voy a dar el trabajo de volver a grabar lo que quedó atrás. Me parece. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, funciones trigonométricas. Son una constante matemática, así que esencialmente no tienen unidad. Funciones logarítmicas, es un número, así que no tienen unidad. Exponentes, sí, los exponentes son números.
Así que no tienen unidad. Y así. Sí. Aquí está haciendo referencia a n como número. Las constantes matemáticas, ya sea pi, raíz de 2, 2, tienen unidad. Y como en el ejemplo anterior, los radianes y en este caso también cualquier otra medida de ángulo, ya sea sólido o plano, funciona como si no tuviese unidad. Después tenemos aquí el principio de homogeneidad. Lamentablemente esta vista arruina la... Vamos a pasar a la vista de edición. ¿Por qué te citamos? ¿No? ¿Por qué te citamos? Ahí está. Tenemos el principio de homogeneidad, que es esencialmente otra forma de ver la primera regla, que solamente se pueden sumar cantidades cuyas unidades cuyas unidades tengan las mismas unidades. O también se puede ver como lo que estaba haciendo recién, de que a ambos lados del igual tiene que estar la misma unidad. Ahora me voy a dar el trabajo de hallar la ecuación dimensional de las siguientes cantidades físicas. Voy a hacer, bueno, ya hice la de velocidad. Voy a hacer para ustedes la de área, fuerza y presión. Espero que ustedes puedan completar esta parte de la guía una vez termine la clase. Y creo que con eso estaríamos listos para terminar esta clase. Había dicho al principio. Había dicho que volumen al principio, ¿no? Vamos a hacer volumen. Lo voy a hacer un poquito más interesante para ustedes. El ejemplo más sencillo sería tomar como ejemplo un cubo. Yo quiero usar como ejemplo esta vez un cilindro. El volumen de un cilindro está determinado por el área basal, en este caso es el área de un círculo. Deberían recordar de que esto es pi por r al cuadrado. Y esto multiplicado por la altura del cilindro, que la vamos a escribir con h. Ahora, simulando de que no sabemos en qué unidades se miden los volúmenes, vamos a partir por la aplicación de los principios para determinar la ecuación de volumen. Pi es una constante matemática, no tiene unidad. R cuadrado es R por R. Entonces, tenemos longitud por unidad de longitud por h. La altura del cilindro, que también se mide como una longitud.
Vamos para acá. Tenemos. Volvemos a juntar todos los elementos de la ecuación. Pi por R cuadrado por H. Y juntamos todos los elementos de la ecuación dimensional dentro de un gran paréntesis cuadrado. Tenemos longitud por longitud por longitud. Y eso nos deja con pi por R cuadrado por H en longitud cubo. Entonces, la ecuación dimensional del volumen es longitud cubo. No fue un fantasma, es porque tengo una fuente de luz que está colgando arriba y su adaptador de corriente está casi cayéndose porque está ajustado solamente por la presión de mi pizarra ahí arriba. Hay fantasmas, muchachos. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces la ecuación dimensional es buscar la unidad de medida que voy a utilizar. Es como por ejemplo ahí ocupé 3 longitudes y eso se multiplica y queda el cubo. Sí, precisamente. Ya. Ahora voy a hacer para ustedes el ejemplo de una fuerza. Este va a ser un poco más complejo. Tenemos que, por la segunda ley de Newton, la fuerza, en este caso, para ser un poco más técnicamente correcto, la magnitud de la fuerza, es la masa por la aceleración, la cual estoy usando como A minúscula. Ahora, suponiendo de que no sé cuál es la ecuación dimensional de la aceleración, voy a tener que hacer una parte y encontrarla. La aceleración es velocidad dividido en tiempo. Ya habíamos encontrado el de velocidad, así que vamos a aplicarla. La velocidad es longitud dividido en tiempo. La voy a escribir como longitud tiempo menos 1. Esto dividido en tiempo. Tenemos A igual a dividido en T. Metamos todo en un paréntesis cuadrado grandote. Y tenemos L por T a la menos 1 dividido en T. Esto lo escribimos en una sola línea. La cual sería L por T a la menos 1 por T a la menos 1. Perdonen lo apretado. Menos 1 más menos 1 sería menos 2. Entonces la ecuación dimensional de la aceleración sería
longitud por tiempo elevado a menos 2. Ahora vamos a volver a nuestro ejemplo. Y tenemos que fuerza es una multiplicación por masa, medida en unidades de masa, por aceleración, que está en longitud, tiempo a la menos 2. Y qué sencillo. Resulta de que esto es masa por longitud. Ay, se me olvida el menos. Por longitud por tiempo a la menos 2. Aprovechen de sacarle pantallazo para que podamos seguir con esto. Profe, en la pizarra izquierda se ve medio mal por la luz. ¿Se refleja la ventana? Un poco. Un momento. ¿Mejor? Sí, ahí está mejor. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente pizarra para hacer el último ejemplo de la clase. Presión. La fórmula de presión, que voy a poner como una P mayúscula, es fuerza dividido en área. Que voy a anotar con una mayúscula. Ahora, colgándonos del trabajo que habíamos hecho antes, vamos a poner al tiro las unidades, o sea, las ecuaciones dimensionales que le corresponden a cada cantidad. En este caso tenemos masa por longitud y tiempo a la menos 2. Y como salió una pregunta ahí recién en el chat, sí, es lo mismo tenerlo en forma de fracción que en forma de potencia. Mientras sea matemáticamente correcto, funcionalmente es igual. Yo lo estoy haciendo, lo hace la guía, pero yo prefiero prefiero de cualquier forma trabajar con fracciones antes que con números de potencias. Por lo menos, yo no los voy a evaluar diferentes si es que escriben las ecuaciones dimensionales en su forma más reducida como fracciones. Y tenemos que el área es una multiplicación de longitud por longitud. Así que esto nos deja con fuerza dividida en área como masa, longitud, tiempo a la menos 2, dividido por longitud por longitud. Estas se cancelan. Y si quisiésemos dejar todas las potencias negativas en el denominador, lo tendríamos como masa sobre longitud por tiempo al cuadrado. Y aquí tenemos la ecuación dimensional para la presión. Ahora
Veamos qué hora es. Son las 9:29. Profe, ¿Sí? es lo mismo que poner esta cuestionaria como... ¿Podrías acercarte al micrófono? Es lo mismo que poner masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Si lo dejamos sin denominador. Por alguna razón no puedo ver a la gente que está levantando la mano. Es extraño. No te puedo escuchar. ¿No? ¿No se escucha? Ahí te escuché bien. Ahí escuché claro y fuerte. Que es lo mismo que poner masa por longitud a la menos 1 por... ¿cómo se llama esto? Tiempo a la menos 2. Si lo dejo sin denominador. Lamentablemente hay una variación de volumen extraña que me impide escuchar tu pregunta. Profe, yo le hago la pregunta mejor. Ya. Que el Fernando Sanabria preguntaba que si matemáticamente, ¿cómo se llama? Es lo mismo poner L partido en T elevado a 2 que poner LT elevado al menos 2. Si es lo mismo esto que esto, Sí, sí, es lo mismo. pero las dos cobras bien o no. Sí. Yo Ya. por lo menos lo haré así, porque no hay una distinción significativa entre ambas. Esta guía fue hecha por el profesor Remigio Barrera. Así que él prefiere esta forma de anotar las ecuaciones dimensionales. Yo prefiero en forma de fracción con todas las potencias positivas. ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos la clase? Profe, ¿esas medidas de longitud, tiempo, siempre van a ser las mismas o van a ir variando? ¿O es para ejemplificar cada caso? Es para ejemplificar cada caso. Estamos usando longitud, tiempo en una forma más abstracta, en lugar de usar derechamente las unidades de medida que usamos usualmente. Se pueden hacer ecuaciones dimensionales con las unidades de medida, que es una forma que yo prefiero porque así, por lo menos para mí, es más fácil transformar entre kilómetros por hora a metros por segundo, por si acaso, por ejemplo. Pero en este caso queremos saber los equivalentes entre las cantidades del sistema internacional y después ver los casos particulares en el que, por ejemplo, en lugar de ser en el caso de ser, por ejemplo, kilogramos, en el caso particular de que, por ejemplo, la fuerza sea kilogramos, metros, segundo cuadrado, esta cantidad podría estar en libras, por leguas, por horas a la menos 2. Entonces, para evitar la ambigüedad o la mezcla de unidades de diferentes sistemas de medición, los abstraemos a la cosa que están midiendo, en este caso, masa, longitud y tiempo. Y esas cantidades las que estamos reemplazando por los símbolos que están en los símbolos que
escribí al principio de la clase. En serio, no están penando. F por el profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Escuché a un profe por ahí. Nada Yo más. le iba a preguntar si los libros que nos mandó por Educa los vamos a ocupar para el transcurso de las clases. Sí, lo vamos a usar para el transcurso de las clases, pero más para las siguientes unidades que esta unidad en particular. Vale, profe. Bien, ya sería más o menos la hora de terminar la clase, porque el bloque tradicional es hasta las 9:40 y ya estamos bastante cerca y las clases deberían haber durado un poco menos. El que levantó la mano. ¿Qué necesita? Profe, disculpe, no sé cómo se activa esa mano sola. ¿Ah? No sé cómo se activa esa mano sola. Está bien. Bueno, creo que eso ha sido por toda la clase. Voy a enviarles el link de la sala de Classroom lo más pronto que pueda para que sigan haciendo preguntas. Hagan los ejercicios de la guía para esta clase, no son muchos, y ya les di la mayoría de las respuestas para el resto. Así que creo que eso sería suficiente. Profe, ¿Sí? una duda, ¿cuál es esta sala Classroom? Google Classroom es una plataforma de Google para hacer o coordinar clases. Tiene un foro abierto en el cual ustedes pueden hacer preguntas y yo les puedo responder en forma de post y comentario. Ustedes ponen una pregunta y les voy a responder lo más prontamente. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Acerca del link de mañana, ¿va a ser el mismo de hoy? Con la contraseña y todo. Sí, precisamente. Gracias, hasta luego. Este es de forma tal de que sea recurrente, así que no se genera un link único para cada reunión, sino que es uno solo y tiene la misma configuración que el resto, a menos que yo la cambie. Creo que voy a mantener la configuración de hoy día. Creo que eso sería todo. Cualquier otra pregunta, la hacen en el Classroom. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe, no. Chao, profe. Chao, profe. Tenga buen día, profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Profe, nos vemos. Hasta luego.